Claro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sin duda un hecho histórico el realizado ayer en el Congreso Nacional en Santiago, este acuerdo entre la gran mayoría de los partidos para poder avanzar hacia un plebiscito en abril del próximo año. Vamos a ir recogiendo reacciones, por cierto, ya de las que se entregaron durante la madrugada, y hasta ahora estamos junto al presidente del Colegio de Profesores, uno de los gremios quizás más relevantes en nuestro país y que fue parte también de estas movilizaciones junto a esta mesa de unidad social. Mario, ¿en qué sentido toman este acuerdo? ¿Cómo ven quizás este llamado que se hace por parte de los parlamentarios? Bueno, lo primero es decir que no nos hemos reunido como unidad social todavía, lo vamos a hacer probablemente en las próximas horas, así que no es una posición de unidad social aún la que está definida. Puedo hablar como presidente del Colegio de Profesores. Lo primero es decir que lo histórico acá no es que se junten unas cúpulas políticas con el gobierno y lleguen a un acuerdo y 3 de la mañana se junten todos y salgan muy sonrientes. Lo histórico acá ha sido la enorme, profunda, multitudinaria movilización ciudadana. Lo histórico acá fue la saltada del torniquete que dio inicio a esto, hecha por secundario. Lo histórico fue la marcha de 1.500.000 personas en las calles, los caceroleos por todo Chile, la huelga general que generó condiciones para que esto pueda, de presión a la clase política, que se vio obligada a un acuerdo. Ahora, la forma de este acuerdo a mí me parece que es la vieja práctica de los años 90, cocinado entre unos pocos, creo que ha operado la cocina, y creo que eso no queda bien frente a la ciudadanía. Dicho eso, y por lo tanto los reparos que tenemos respecto de la forma y respecto a de que es la ciudadanía la que ha instalado esto, tenemos algunas dudas también con el acuerdo respecto al quórum de los 2/3. Nos parece que es un quórum absolutamente exagerado. Nos parece que además una elección de delegados que sea similar a la de las campañas políticas para esa asamblea constituyente no es el mejor procedimiento. Nosotros creemos que aquí deberían generarse asambleas de base y que esas asambleas de base sean las que generen los delegados a las instancias superiores. ¿Mecanismo más como sorteo, dices tú, Mario? No un mecanismo sorteo, sino que arranque desde abajo hacia arriba esto, es decir, que realizándose asambleas barriales y comunales vayan eligiendo delegados y a su vez vayan llegando finalmente a una asamblea nacional con delegados que son elegidos desde la base misma que discute. Algo parecido a los cabildos de barrio, cabildos que se han hecho por todas las comunas, donde ha habido una riquísima deliberación y una riquísima forma de participación, más que una elección política parecida, digamos, del mismo tipo, que es lo que parece ser lo que se está señalando en ese acuerdo, porque es bastante genérico el acuerdo, todavía deja muchas dudas al respecto. Pero Mario, que los ciudadanos se puedan postular a esta comisión, suerte de asamblea, no se quiso poner el nombre de asamblea, pero finalmente el organismo que va a trabajar en la nueva constitución, ¿no es también darle la posibilidad a las bases, darle la posibilidad a la ciudadanía de participar de este momento? Sí, ese es el formato tradicional de lo que se llama la democracia representativa. Un formato aún más democrático que ese es el de que se generen asambleas de base, barriales, comunales, esas asambleas elijan delegados y estos delegados vayan a una instancia superior con mandato de lo que resolvieron sus asambleas de base, no con una opinión personal o con una opinión propia, sino que con un mandato. Son procedimientos que podrían ser más democráticos todavía y que de alguna manera es lo que ha estado presente en los cabildos que se han hecho por todo el país. Ahora, esto no significa un rechazo absoluto a que pueda haber el plebiscito es una demanda nuestra, ciertamente. Pero la forma en que esto ha sido fraguado, donde uno lo que ve es más bien una suerte de lavado de imagen de un gobierno que violó los derechos humanos muy fuertemente en este tiempo, de un gobierno que no dio el tono, de una clase política que no fue capaz durante 4 semanas de dar respuesta y que en un día fraguan un acuerdo de este tipo. Creo que estéticamente no queda bien esa forma. Mario, ¿y qué acuerdo podría haber sido posible? Porque sentar dentro del Congreso, en una mesa, a los 3 millones de chilenos que se manifestaron, o más en cifras durante todas estas semanas a lo largo de todo el país, ¿cómo poder articular eso pensando que no había tampoco un liderazgo claro? Era la ciudadanía, el pueblo de Chile que exigía un cambio. ¿Cómo no hacerlo a través de los representantes del pueblo, que en este caso son los parlamentarios? Sí, evidentemente eso no es fácil, pero por ejemplo la idea de los alcaldes de generar una consulta mucho más directa, una consulta más inmediata en el tiempo, no abril, por lo tanto mucho más en medio del movimiento que nos parece que está muy activo, muy deliberante, con la gente muy dispuesta a participar, son elementos que pudieron hacerse de mejor forma sin duda alguna. Ahora bien, yo quiero repetir esto, ¿será la clase política causante de esta crisis
que son los responsables directos de esta crisis, quienes pueden por sí solos, solo por un acuerdo entre ellos, generar suficiente confianza en la ciudadanía como para que esa sea la solución a esta crisis institucional profunda y severa que hay, eso es lo que está por dilucidar. ¿Cuál va a ser la respuesta de la ciudadanía? Yo he escuchado en el transcurso de las horas del día que hay muchas dudas todavía por aclarar respecto a los 2/3 como quórum, que podría darle a la derecha o a los sectores conservadores, llamemos no solo en la derecha, capacidad de veto respecto de determinadas materias fundamentales. Por ejemplo, si la mayoría del país quiere que el agua sea un recurso público, no un recurso privado, suponte, y quiere dejarlo establecido en la Constitución porque se supone que la Asamblea Constituyente debe ser deliberante, y la gran mayoría está por eso. ¿Puede un tercio bloquear una decisión de ese tipo? ¿Puede recurrirse entonces al mecanismo que ya está en nuestra actual Constitución, que le otorga a una minoría la capacidad de vetar? Hay dudas respecto a cómo va a operar ese tercio. ¿Qué significa la hoja en blanco? Es efectivamente que va a quedar completamente derogada la otra Constitución. ¿Qué pasa cuando esa minoría no dé acuerdo en determinadas materias? ¿Va a regir o no va a regir lo que está actualmente? Tampoco queda tan claro un acuerdo. Hay muchos puntos que dilucidar todavía respecto a lo que se cerró como acuerdo, y particularmente mi mayor preocupación es que no queden, no supongan los causantes de esta crisis, los que fueron los más duramente cuestionados por la ciudadanía hoy día, como es la clase política, los que supongan que pueden fraguar un acuerdo solo entre ellos. Mario, y en ese espacio que se hayan restado algunas fuerzas políticas, como el Partido Humanista, el Partido Comunista, el Partido Regionalista, por ejemplo, ¿qué te parece también que no estén, digamos, en este acuerdo, que se vean dos visiones distintas también, donde se plantea asamblea constituyente o nada, quizás desde el punto de vista de estas facciones, cuando estaba la posibilidad de poder llegar a un acuerdo? Bueno, ellos tendrán sus motivos, probablemente a lo mejor tienen esta preocupación respecto a que no quisieron ser parte de un acuerdo fraguado muy entre cuatro paredes y sin la ciudadanía, pero yo creo que los partidos ni para una posición ni para otra posición son hoy día los interlocutores validados por la ciudadanía. Yo quiero insistir en eso. A mí me parece muy importante que los partidos se tienen que dar cuenta, los parlamentarios, la clase política en general, que hoy día ellos son actores cuestionados por la ciudadanía, no son actores validados. Por lo tanto, está por ver, es un tema todavía en proceso, cómo va a cursar la respuesta de la ciudadanía, si esto le va a dar suficiente confianza a la ciudadanía de que efectivamente de este acuerdo pueda salir la nueva institucionalidad que queremos dar. Pero para usted es un gesto, un paso importante, un paso que se ha dado a nivel institucional de avanzar hacia una nueva constitución. O sea, lo avanzado es un logro de la movilización ciudadana. Este es un país que despertó, es una ciudadanía que despertó, son jóvenes que decidieron oponerse a un reajuste del transporte absolutamente injusto, son ciudadanos que salieron a las calles a manifestarse, que cacerolearon, que se expresaron de mil formas, son gremios y organizaciones que fuimos capaces de montar una huelga general. Es decir, aquí lo que se haya logrado es un triunfo de la ciudadanía. Y ha sido a pesar de la clase política, no gracias a la clase política. Lo último, Mario, antes que se nos acabe el tiempo, usted termina su mandato en el Colegio de Profesores este año, ¿dispuesto a participar de este mecanismo constituyente? Bueno, por las razones de lo que ha pasado en el país, la elección se corrió a marzo, así que todavía va a estar un tiempito más. Pero podría estar eventualmente dentro de esa papeleta. No lo he pensado, la verdad. Creo que representación ciudadana es necesaria, los profesores tenemos que debatir. Y si eventualmente, por supuesto nos va a interesar poner representantes en una asamblea constituyente como profesores para expresar lo que tenemos que expresar. Puedo ser yo, pueden ser otros, pero es importante que hayan profesores ahí en esa asamblea constituyente, ciertamente. Mario Aguilar, muchas gracias por acompañarnos estos minutos, ¿no? Parte de las reacciones que han sucedido durante toda esta jornada, sin duda, sobre este acuerdo. Veremos, por cierto, si tiene los respaldos necesarios de la ciudadanía. Lo cierto es que se ha avanzado ya en la idea de un plebiscito y el mecanismo estará por verse en aquel plebiscito de abril del próximo año.